El silencio del Espíritu Santo no es rechazo, es preparación para tu victoria divina. Hay noches en que el alma clama y el cielo parece guardar silencio. Uno espera una señal, una palabra, una respuesta clara, porque si el corazón está tan necesitado, parece que el Espíritu no se mueve, no responde, no consuela como antes. La mente busca explicaciones, tal vez una razón que justifique ese silencio, y la angustia va creciendo a cada intento de entender lo que no tiene lógica humana. Es en ese exacto punto que muchos desisten, se sienten abandonados, creen que el silencio del Espíritu Santo significa rechazo, distancia, quizás hasta castigo. Pero, ¿y si ese silencio que duele tanto fuera, en realidad, el suelo sagrado donde Dios planta semillas de transformación? ¿Y si lo que hoy parece ausencia fuera el proceso de preparación para algo mayor, para una victoria que no podría nacer sin ese tiempo de quietud? Es difícil aceptar que la respuesta de Dios sea, precisamente, el silencio. El ser humano busca controlar, escuchar confirmaciones, ver señales visibles. Sin embargo, toda historia de fe profunda atraviesa en algún momento el valle del silencio. Es ahí donde las certezas se prueban, donde las motivaciones se purifican, donde el alma aprende a confiar sin ver, a esperar sin tener garantías. No es rechazo. Es una invitación disfrazada, una oportunidad rara de encontrarse consigo mismo y con el Espíritu Santo de una forma nueva, más madura, más honesta. El silencio de Dios nunca es vacío. Resuena enseñanzas, revela motivaciones ocultas, fortalece áreas de la vida que estaban frágiles. El silencio prepara el terreno para la respuesta que aún está por venir, limpia el campo para que la victoria divina sea completa y duradera. Quien comprende este proceso, quien permanece y no huye, descubre que hay una presencia poderosa precisamente en lo que parece ausencia. Descubre que el Espíritu Santo no abandonó, solo llevó al alma a otro nivel de intimidad, donde las palabras ya no bastan, donde el simple estar, aún sin hablar, lo es todo. Quizás ahora mismo, mientras escuchas y sientes ese mismo silencio, lo que experimentas no es un abandono. Puede ser que el Espíritu Santo esté moldeando tu corazón, removiendo capas de orgullo, inseguridad o miedo, para que puedas recibir lo que tanto anhelas de una manera que nunca imaginaste. Las temporadas de silencio son el único lugar donde dejamos de resistir y empezamos a rendirnos de verdad. Es ahí que el corazón se ablanda, la mente se aquieta, la voluntad se entrega. La fe real se forja en la espera, en la entrega constante, en la perseverancia silenciosa. Cuando todo grita para que te rindas, cuando el enemigo susurra que Dios te olvidó, cuando los amigos no entienden y la familia se aleja, ahí, en esa soledad aparente, el Espíritu Santo está más cerca de lo que puedes percibir. Él observa tus lágrimas, recoge tus suspiros, sostiene tus oraciones que no ten palabras. La victoria que Dios planea para tu vida muchas veces nace en el silencio. Madura en la espera, florece cuando menos esperas. No ignores el valor de este tiempo. Aunque te parezca estéril, vacío, interminable, recuerda que toda semilla necesita oscuridad para germinar. El Espíritu Santo trabaja en secreto, como el jardinero que cuida de la raíz antes de mostrar la flor. Lo que sientes ahora puede ser dolor, pero también es promesa. Cada segundo de silencio puede estar siendo tejido con hilos invisibles de propósito y esperanza. Permítete sentir, permítete preguntar, permítete, sobre todo, permanecer. Porque lo que parece silencio puede ser el lenguaje más profundo del amor de Dios, una voz que te prepara para una victoria divina. Quien aprende a confiar en el silencio se vuelve inquebrantable, porque descubre que no necesita pruebas externas para saber que Dios está
obra y nunca abandona a los suyos. Así comienza esta travesía. No huyas del silencio. Atrévete a habitarlo. Pues ahí, donde todo parece quieto, el Espíritu Santo te llama para encontrarte con la mayor revelación de tu vida. El propósito del silencio divino. Hay momentos en que el silencio de Dios se convierte en el escenario donde la fe se define. Lo que a los ojos humanos parece inactividad, en el mundo espiritual es movimiento profundo, invisible, lleno de sentido. El Espíritu Santo no deja de obrar, simplemente cambia la forma de comunicarse. En el ruido de la vida cotidiana, en la ansiedad de las respuestas rápidas, su voz se pierde. Entonces Él elige callar, no para castigarte, sino para reeducar tu escucha, para enseñarte que el amor de Dios no siempre se expresa en palabras audibles, sino en la quietud que moldea, en el tiempo que prepara. El propósito del silencio divino no es confundir, sino clarificar. Cuando Dios calla, las voces humanas se apagan y lo que era confusión empieza a ordenarse. Es como cuando el oleiro se detiene un instante con las manos sobre el barro. Desde fuera parece que nada ocurre, pero ese momento de pausa es donde la forma se define, donde la presión se distribuye, donde la obra alcanza equilibrio. Así trabaja el Espíritu Santo con tu corazón. Su silencio no es abandono, es precisión. Cada instante en que no escuchas una respuesta directa es un trazo intencional del Creador modelando tu interior. El ser humano teme el vacío, pero el Espíritu Santo lo utiliza como taller. En el silencio, Él expone lo que estaba escondido. Temores, dudas, dependencias. Es allí donde las máscaras caen y la verdad se revela. Muchos piden que Dios hable, pero no se detienen para escuchar. El silencio entonces se convierte en la respuesta que corrige, en el espejo donde finalmente puedes verte sin distracciones. Y en ese ver claro, empieza la sanación. No hay cura sin pausa, no hay transformación sin quietud. Por eso, oír el silencio de Dios es una gracia rara, reservada para los que están dispuestos a ser transformados desde dentro. A veces, Dios calla para enseñarte a discernir. Él quiere que aprendas a reconocer su presencia, incluso cuando no hay señales externas, a sentir su dirección en la ausencia de palabras. Porque la madurez espiritual no se mide por cuán fuerte escuchas a Dios, sino por cuánto confías en Él aun cuando no oyes nada. El silencio te entrena para confiar más en su carácter que en tus emociones. Es el espacio donde aprendes a decir: Señor, aunque no me respondas, sé que estás obrando. Esa declaración rompe cadenas internas, derrota la incredulidad y abre el corazón a una fe más sólida, no basada en evidencias, sino en convicción. El silencio de Dios también tiene el propósito de protegerte. A veces pides respuestas que no podrías soportar, verdades que aún no estás listo para recibir, caminos que todavía no podrías transitar. Entonces, el Espíritu Santo guarda silencio para resguardar tu corazón, para preparar tus fuerzas. Como un padre que no responde al hijo de inmediato, no porque no lo ame, sino porque sabe que todavía necesita crecer para comprender. Lo que hoy interpretas como demora es muchas veces el cuidado invisible de Dios salvándote de un peso prematuro. Si observas la naturaleza, verás que nada florece bajo ruido constante. Las semillas germinan en silencio, los amaneceres nacen sin estruendo, la vida se forma en la calma. Así también ocurre en el alma. Dios trabaja en silencio porque sabe que lo eterno se construye sin alarde. Y cuando la flor brota, cuando la victoria se manifiesta, entenderás que cada minuto de silencio fue una inversión divina, no una pérdida. El silencio de Dios no te aleja, te centra, te saca de la superficie y te lleva a las profundidades donde la fe respira sin necesidad de estímulos.
Es en ese espacio donde aprendes a amar a Dios no por lo que hace, sino por quien es. Cuando aceptas el silencio como parte del proceso, dejas de temerlo. Lo abrazas como una estación necesaria y poco a poco descubres que el Espíritu Santo siempre habló. Solo que ahora su voz no suena, se siente. Está en la paz que llega sin explicación, en la fortaleza que brota sin motivo, en el consuelo que llena sin palabras. Así, el silencio deja de ser el fin del diálogo y se transforma en el idioma de la confianza. Dios no necesita pronunciarse para estar presente. A veces, su mayor respuesta es enseñarte a descansar. Si hoy no escuchas nada, no significa que el cielo esté cerrado. Significa que el Espíritu Santo está trabajando en un plano que tus oídos no alcanzan, pero tu fe sí. Y cuando todo se cumpla, entenderás que el silencio fue la señal más poderosa de todas, la de un Dios que te ama tanto que prefirió prepararte antes de entregarte lo que pedías. O teste da fe nas temporadas de silencio. En las temporadas de silencio, la fe se encuentra desnuda ante Dios. No hay disfraces, no hay apoyos externos, solo la cruda verdad de una relación que se pone a prueba cuando no hay recompensas inmediatas ni señales visibles. Es aquí donde muchos caen, porque esperaban un Dios que respondiera siempre según sus expectativas y calendarios, un Dios que calmara sus ansiedades al primer llamado. Pero el Dios que forja grandes hombres y mujeres de fe es aquel que sabe esperar, que conoce el poder de una promesa sostenida en la incertidumbre, que no se apura porque su obra requiere tiempo. Mira la historia de Habacuc, un profeta que clamaba por justicia, por respuestas, por intervención divina. Durante un tiempo, solo recibió silencio. No hubo explicación rápida, no hubo consuelo instantáneo, pero ese silencio no fue castigo, fue el terreno donde su fe echó raíces más profundas. Habacuc aprendió a cuestionar sin perder la reverencia, a esperar sin perder la esperanza. Cuando finalmente la voz de Dios se manifestó, encontró a un hombre diferente, menos impaciente, más fuerte, más preparado para comprender el alcance de las respuestas de Dios. Así también ocurre contigo. En el silencio, Dios te hace preguntas que solo pueden ser respondidas por el carácter, no por los labios. La fe auténtica no se mide en los días de abundancia, sino en las noches de vacío. María, antes de la Anunciación, vivía la rutina de la obediencia silenciosa. No tuvo visiones, no recibió instrucciones especiales cada semana. Su fe era el arte de hacer lo ordinario con el corazón lleno de expectativa, de esperar el mover del Espíritu cuando todo parecía inmutable. Cuando finalmente el ángel llegó, María estaba lista, no porque hubiera visto señales, sino porque había aprendido a confiar en el silencio, a sostener su fidelidad incluso sin aplausos ni milagros públicos. José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, experimentó años de silencio doloroso. Su vida parecía avanzar en dirección opuesta a la promesa que Dios le había dado en sueños. Cualquier otro habría renunciado, habría dejado que la amargura envenenara el alma. Pero José usó el silencio como taller de transformación. No hay registro de que Dios hablara con él durante esos años, pero su carácter fue refinado, su humildad fue forjada, su visión se aclaró. El silencio fue el crisol donde el sueño se convirtió en destino. Este patrón se repite una y otra vez en la historia de los que caminan cerca de Dios. No es castigo, es preparación. El silencio elimina las muletas espirituales, deja al creyente solo con Dios. Y es ahí, cuando todo lo demás falla, que la fe encuentra su verdadera voz. El silencio no es la ausencia de Dios, es la oportunidad de probar cuánto dependes realmente de Él. Muchos buscan milagros visibles,
Pero los mayores milagros ocurren en la oscuridad, cuando el alma aprende a confiar en una promesa más que en una sensación. Es en la espera que la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica. Es fácil declarar confianza mientras las respuestas llegan rápido, pero cuando los días pasan y nada cambia, ahí se revela la esencia de tu fe. ¿Sigues orando aunque no haya eco? ¿Continúas obedeciendo aunque nadie vea? Puedes amar a Dios sin condiciones, aunque el cielo permanezca en silencio. Ese es el test que separa a los que solo buscan beneficios de los que realmente buscan a Dios. Las temporadas de silencio exponen tus verdaderas motivaciones. Si buscas a Dios solo por lo que puede darte, el silencio será insoportable. Pero si lo buscas por quien Él es, el silencio será escuela, será cuna, será altar. Aquí se gesta la madurez espiritual, aquí se deshacen las ilusiones y florece la convicción. Así, cada etapa de silencio se convierte en un llamado a la profundidad. El Espíritu Santo no te abandona, te conduce más adentro. Usa cada minuto de espera para examinar tu corazón, para pulir tu fe, para hacerte apto para recibir lo que has pedido. Porque después de la temporada de silencio, el milagro llega, y solo quienes permanecen lo experimentan en plenitud, el movimiento invisible del Espíritu. Mientras esperas en silencio, puede parecer que nada ocurre. Las horas se alargan, los días se hacen interminables y en tu percepción humana todo está detenido. Sin embargo, el mundo espiritual nunca está quieto. El Espíritu Santo es experto en moverse donde el ojo no alcanza y en trabajar donde el corazón apenas sospecha. Él obra en dimensiones que la mente no logra entender y muchas veces el tiempo de silencio es el escenario de los mayores milagros, aunque aún no lo veas. El Espíritu Santo nunca descansa ni se aparta, incluso cuando no percibes su voz o su consuelo. En realidad, es en esos períodos de quietud donde realiza las obras más profundas, preparando caminos, tocando corazones y alineando circunstancias que no puedes controlar. Lo que para ti es espera, para Dios es construcción. El silencio que experimentas es, muchas veces, el espacio necesario para que Él ajuste piezas que van mucho más allá de tu oración inmediata. Imagina la noche antes del amanecer. Todo parece inmóvil, pero en lo invisible, la vida se mueve. Los ciclos del universo siguen su curso. La tierra gira, la savia circula por los árboles, los pulmones respiran en la oscuridad. Así sucede en tu vida espiritual. Aunque tu alma anhele respuestas rápidas, el Espíritu Santo está trabajando en tu favor. Puede estar cambiando situaciones laborales, preparando encuentros, restaurando relaciones, curando heridas antiguas o abriendo puertas que ni siquiera sabes que existen. En la Biblia, muchos de los grandes actos de Dios ocurrieron sin que nadie los notara de inmediato. El pueblo de Israel vagaba en el desierto pensando que Dios estaba ausente, pero el maná caía cada mañana. Eliseo, rodeado de enemigos, vio los carros y caballos de fuego solo cuando sus ojos espirituales fueron abiertos. El mismo Jesús pasó años de vida oculta, en aparente anonimato, mientras el plan divino se desarrollaba en silencio. El Espíritu Santo, hoy, sigue moviéndose con la misma maestría discreta. Quizás ahora, mientras esperas en silencio, Dios está obrando en la vida de personas que aún no conoces, orquestando conexiones que serán decisivas en tu camino. Puede estar quitando obstáculos invisibles, desmontando trampas, preparando corazones para recibirte, o incluso cambiando el rumbo de tu historia para alinearla con su propósito. El movimiento invisible del Espíritu no depende de tu percepción. Sucede porque Dios es fiel y comprometido con su obra en ti. Por eso, la paciencia en la espera no es resignación, es fe activa. No significa quedarse inmóvil o rendirse,
sino confiar en que el Espíritu Santo trabaja incluso cuando tú no ves el resultado. Cada día en silencio puede estar gestando una nueva etapa, un nuevo capítulo, una victoria inesperada. El silencio, lejos de ser un vacío, es una incubadora de milagros. Aprender a reconocer el movimiento invisible del Espíritu es una de las mayores riquezas de la vida espiritual. Te ayuda a confiar más allá de lo tangible, a descansar cuando nada parece avanzar, a mantener el corazón expectante aunque el entorno sea adverso. La verdadera madurez espiritual consiste en saber que el Espíritu Santo nunca deja de obrar y que, aunque no escuches su voz, su mano sigue guiando cada detalle de tu vida. Quizás, sin saberlo, has estado a punto de rendirte justo antes de la respuesta. Puede ser que este silencio sea el umbral de tu milagro, el preludio de una victoria que marcará tu historia para siempre. Dios no se ha olvidado de ti, simplemente está moviendo las piezas con perfección y lo hará público en el momento oportuno. Hasta entonces, aprende a discernir su movimiento en lo invisible, a confiar en lo que aún no ves y a descansar en el saber que, incluso en el silencio, el Espíritu Santo nunca deja de actuar. Cura interior, pela quietude. En los espacios de quietud, donde parece que no ocurre nada, el Espíritu Santo realiza su obra más delicada, la sanación interior. El silencio, lejos de ser una señal de abandono, se convierte en el entorno perfecto donde las heridas antiguas pueden salir a la luz y finalmente empezar a cicatrizar. Muchas personas asocian el silencio de Dios con distancia, pero en realidad es un tiempo sagrado, diseñado para que puedas escuchar tu propio corazón, enfrentar lo que normalmente evitarías y en ese proceso abrirte a una sanidad verdadera. La vida moderna está saturada de ruido, distracciones, obligaciones que nunca terminan. En medio de tanto estímulo, muchas heridas quedan ocultas, no porque desaparezcan, sino porque aprendes a vivir sin mirar hacia ellas. El Espíritu Santo, en su sabiduría, utiliza el silencio para invitarte a un retiro interior, a una pausa donde puedas sentir de verdad, sin máscaras ni autoengaños. Allí, en esa calma, afloran recuerdos, emociones, dolores que quizás llevas desde la infancia, no para atormentarte, sino para que puedas entregarlos, resignificarlos y recibir la curación que solo Dios puede dar. La quietud es el primer paso para la restauración. Es en ese silencio, cuando callan las voces externas y la mente se aquieta, que puedes escuchar lo que de verdad está pasando dentro de ti. El Espíritu Santo susurra preguntas que nunca te hiciste. ¿Por qué temes tanto al abandono? ¿De dónde viene esa tristeza que te acompaña en secreto? ¿Qué necesitas perdonar? ¿O a quién? Son preguntas profundas que no se responden con palabras rápidas, sino con una rendición genuina. La sanación interior no es un acto instantáneo, es un proceso que requiere tiempo, honestidad y entrega. Hay que aprender a sentarse con el dolor, a no huir del pasado, a permitir que el Espíritu Santo ilumine incluso las zonas más oscuras del alma. El silencio te brinda la oportunidad de hacer precisamente eso, de mirar cara a cara las partes de ti que nunca quisiste mostrar, ni siquiera a Dios. Pero Él ya las conoce y aún así te ama. El silencio es la prueba de ese amor, un espacio seguro donde puedes ser auténtico, vulnerable y recibir la ternura que sana. A veces, en la quietud, descubrirás que tu mayor herida es sentir que tienes que controlar todo, que no puedes descansar porque el mundo se vendría abajo si soltaras el mando. El Espíritu Santo usa el silencio para mostrarte que no tienes que sostenerlo todo, que puedes soltar el control y descansar en su cuidado.
Hay un consuelo inexplicable que llega solo cuando decides rendirte, cuando dejas de luchar contra lo inevitable y aceptas la invitación divina a descansar. Es ahí donde el alma, cansada de resistir, finalmente encuentra alivio. La oración más poderosa en los tiempos de silencio es sencilla. Espíritu Santo, enséñame a descansar en tu voluntad. Esa frase, dicha desde el corazón, puede iniciar el proceso de una restauración profunda. No se trata de resignación pasiva, sino de una confianza activa en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no entiendes. En la calma, puedes empezar a sentir que el peso disminuye, que la esperanza renace, que la paz retorna como un bálsamo sobre antiguas cicatrices. No temas a la quietud. Allí es donde el Espíritu Santo obra sin prisa, sin espectáculo, con la delicadeza de quien sabe que las cosas más valiosas requieren tiempo. Permite que el silencio sea el sanador que necesitas, el escenario donde tu corazón se renueva y tu fe se fortalece. La restauración que buscas no llegará en medio del ruido, sino en el retiro sagrado que Dios preparó solo para ti. En ese silencio que al principio incomoda, pero luego abraza y transforma. El silencio antes de la victoria. Hay un momento en la vida espiritual donde el silencio parece alargarse más allá de lo soportable. Justo cuando crees que no puedes esperar ni un día más, que la noche es demasiado larga y la promesa parece haberse perdido en el tiempo, algo ocurre en lo profundo. Es el umbral de la victoria, el instante invisible en que todo comienza a cambiar, aunque aún no puedas verlo ni sentirlo. Ese es el silencio antes del milagro, la pausa sagrada que antecede a la manifestación de lo que tanto has pedido. La historia de la resurrección de Jesús ilustra este misterio de manera perfecta. Tras la crucifixión, hubo un sábado de absoluto silencio. Ni los discípulos, ni los enemigos, ni la propia creación parecían esperar lo que sucedería al amanecer del tercer día. Fue un tiempo de aparente inactividad, de duelo, de resignación, donde incluso los corazones más fieles se preguntaban si todo había terminado. Pero era precisamente en ese silencio, en esa quietud sepulcral, donde el poder de Dios obraba de manera más profunda y decisiva. La resurrección no comenzó con gritos ni trompetas, sino con un susurro en la oscuridad, un movimiento imperceptible que transformó la historia para siempre. Así también ocurre en la vida de quienes esperan en Dios. El silencio antes de la victoria es, muchas veces, el terreno donde la esperanza parece morir, pero en realidad es donde echa raíces más profundas. Es fácil perder la fe cuando nada cambia, cuando cada día parece repetir el anterior, cuando la voz de Dios no se oye y las circunstancias no se modifican. Sin embargo, justo ahí, en la monotonía de la espera, el Espíritu Santo está tejiendo el desenlace que pronto se manifestará a los ojos de todos. Los grandes testimonios nacen en este punto de máxima tensión. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ver el Mar Rojo abrirse. Ana soportó años de silencio antes de concebir a Samuel. El pueblo de Israel dio vueltas alrededor de Jericó en silencio hasta el día señalado para el grito de victoria. Cada historia de fe verdadera tiene un capítulo donde el silencio lo envuelve todo, donde la obediencia parece inútil y la oración en vano. Pero es en ese capítulo donde Dios se muestra como el Dios de los imposibles, donde la perseverancia se ve recompensada y la fidelidad es reconocida. En este tiempo, el enemigo aprovechará para sembrar dudas, susurrar al oído que todo está perdido, que Dios se ha olvidado, que tu esfuerzo es inútil. Es aquí donde la batalla espiritual se intensifica, no tanto en el exterior, sino en el interior del corazón.
Aprender a callar esas voces, a sostener la fe cuando todo grita lo contrario, es la mayor prueba de confianza, porque la victoria que se avecina no depende de tus méritos, sino de la gracia y el tiempo de Dios. El silencio antes de la victoria es también un tiempo de purificación. Las motivaciones se aclaran, las prioridades se reorganizan, el orgullo se derrumba y la dependencia de Dios se vuelve absoluta. Es una temporada donde puedes soltar lo que no sirve, perdonar lo que aún duele y dejar espacio para lo nuevo. Dios no desperdicia ningún momento de espera. Todo lo que parece retraso es, en realidad, parte del proceso necesario para que la victoria sea completa, no solo en lo exterior, sino en lo más profundo del ser. Mantente firme en el silencio. Cuando nada suceda, sigue creyendo. Cuando la oración parezca vacía, sigue orando. Cuando el cansancio te invite a rendirte, permanece. Porque muy a menudo, el milagro se gesta justo en el punto donde muchos se detienen. La resurrección viene después del sábado silencioso. La victoria llega tras la noche más oscura. Y solo quienes perseveran, quienes entienden el valor del silencio, estarán listos para abrazar la nueva vida que Dios tiene preparada. Tu victoria divina está en preparo. Lo que ahora parece demora, frustración o hasta olvido, en realidad es el taller secreto donde Dios está preparando tu victoria divina. La vida espiritual es un proceso lleno de ciclos y etapas. Cada uno tiene su tiempo, su razón, su sentido. Nada ocurre al azar. Ni una sola lágrima, ni un suspiro, ni los minutos interminables de espera son en vano cuando el Espíritu Santo está al mando. En este punto del viaje, la fe madura lo suficiente para comprender que la ausencia de respuesta es, muchas veces, la mayor muestra de amor y sabiduría divina. Porque la victoria que Dios está gestando en ti no es común, es una victoria divina, diseñada para transformar no solo tus circunstancias, sino también tu carácter y tu visión del mundo. Hay momentos en los que oramos pidiendo alivio inmediato, una puerta que se abra, una señal visible que nos saque de la angustia. Pero Dios, en su infinita bondad, responde con silencio porque sabe que el oro puro se prueba en el fuego, que las raíces profundas solo crecen en la oscuridad. El Espíritu Santo, como arquitecto perfecto, usa cada segundo de espera para remover lo que sobra, fortalecer lo que estaba débil y sembrar sueños que antes no cabían en tu corazón. Ese trabajo invisible se hace en silencio, porque los milagros más grandes no necesitan espectáculo, solo disposición interior. Dios no improvisa. Cada detalle de tu historia está siendo cuidadosamente entretejido en un plan mayor. Puede que hoy te parezca que tu vida avanza en círculos, que tus esfuerzos no producen fruto, que el dolor es interminable. Sin embargo, hay una lógica celestial en todo eso. El Espíritu Santo utiliza la repetición y la rutina para enseñarte perseverancia, paciencia, humildad. Cada oración aparentemente ignorada es, en realidad, una piedra más en la construcción de la respuesta que anhelas. Tu futuro se está alineando con el cielo, y cuando llegue el momento, entenderás que nada fue en vano. Permite que este tiempo de silencio te prepare. Abre tu corazón a la posibilidad de que Dios esté más activo de lo que imaginas, operando cambios tan profundos que solo serán visibles cuando todo encaje. La victoria divina no es solo un resultado exterior, sino una transformación interior. Es la paz que permanece aun cuando la tormenta no cesa, la alegría que brota en medio de la escasez, la certeza inexplicable de que Dios tiene el control aunque todo indique lo contrario. Quienes han sido preparados por el silencio son capaces de sostener bendiciones duraderas, porque ya no dependen de lo externo, sino de la fuente inagotable que es el Espíritu Santo.
La clave está en agradecer mientras esperas. No es fácil, pero es el acto de mayor fe y rendición. Cuando logras dar gracias por el proceso, por la espera, por el aparente atraso, abres la puerta a lo sobrenatural. Dios honra los corazones agradecidos, los que reconocen que su tiempo es perfecto, que su plan es mejor que cualquier expectativa humana. La victoria que llega después del silencio es más dulce, más profunda, más estable, porque fue tejida con paciencia, con confianza, con humildad. No temas al futuro, no creas la mentira de que tu historia quedó en pausa o que tus sueños han caducado. Dios está trabajando, incluso en lo que no ves. Deja que el silencio sea tu maestro, que te enseñe a soltar el control, a descansar en la fidelidad divina, a mirar más allá de lo inmediato. Tu victoria está en preparo, y cuando se manifieste, llevará la marca de lo eterno, la firma del Dios que nunca abandona, que nunca se equivoca y que siempre termina lo que empieza. Es tiempo de confiar, es tiempo de entregarse, es tiempo de esperar con esperanza activa, sabiendo que el silencio de hoy es el anuncio de la gloria de mañana. Tu victoria divina no se perdió, está en construcción. Muy pronto, tu historia servirá de testimonio para otros que también esperan en Dios. Oración final e declaración de fe. Cierra los ojos un momento y permite que el silencio te envuelva. Respira profundo. Deja que cada palabra resuene en tu interior y suelta el peso de las preguntas sin respuesta. Este es un instante sagrado. No necesitas entenderlo todo para estar en paz. No tienes que sentir a Dios para saber que Él está contigo. Basta rendirse, basta descansar en la certeza de que el Espíritu Santo nunca se aleja, incluso cuando todo lo que escuchas es silencio. En este espacio de quietud, lo único necesario es abrir el corazón y dejarse abrazar por la presencia invisible de Dios. Quizás has venido cargando preocupaciones, frustraciones, heridas que nadie conoce. Quizás sentiste que tus oraciones rebotaban en el techo y que tu esfuerzo era inútil. Pero en este preciso momento, el Espíritu Santo está muy cerca, más de lo que imaginas. Él observa cada lágrima, entiende cada suspiro, recoge cada palabra no dicha. Sabe lo difícil que es esperar, lo doloroso que puede ser confiar cuando todo parece inmóvil. Sabe que el silencio duele, pero también sabe que es el camino que conduce a la victoria más profunda, la que no se basa en lo que se ve, sino en lo que se cree. Permite que el Espíritu Santo sane tus expectativas, que transforme la ansiedad en descanso, el miedo en confianza, la impaciencia en gratitud. Su obra es silenciosa, pero eficaz. Mientras oras, Él ya está moviendo lo que es necesario, sanando lo que estaba roto, abriendo puertas que aún no ves. Aunque no escuches su voz, su amor permanece constante, su fidelidad es inquebrantable. No hay tiempo perdido en la presencia de Dios. Incluso el silencio tiene propósito, incluso la espera es semilla de un futuro mejor. Haz de este silencio tu altar. Quédate unos segundos solo en su presencia. Si puedes, repite internamente estas palabras, haciendo de ellas tu oración de entrega. Señor, aquí estoy. No tengo todas las respuestas, pero tengo la fe suficiente para quedarme. Si tu voluntad es el silencio, enséñame a amarlo. Si tu respuesta es esperar, dame paciencia. Si tu camino es la quietud, ayúdame a confiar. Yo rindo el control, suelto la ansiedad y escojo descansar en tu amor, aunque no lo entienda todo. Abre mis ojos para ver tu mano en lo invisible y mi corazón para recibir tu paz sobrenatural. Espíritu Santo, enséñame a escuchar incluso cuando no hablas. Enséñame a confiar cuando nada cambia. Enséñame a agradecer cuando solo hay silencio. Quiero ser maduro en la fe,
capaz de amarte no solo por tus respuestas, sino por tu presencia constante. Toma mi vida, mis sueños, mis miedos. Haz tu voluntad en mí, porque sé que tu plan es siempre mejor. Permite que esta oración sea la semilla de una nueva etapa, donde la ansiedad da paso a la serenidad, donde el ruido cede espacio a la esperanza, donde el silencio se convierte en melodía de fe. Al salir de este momento, lleva contigo la certeza de que Dios no se olvida, que Él trabaja en lo secreto, que tu victoria divina ya está en preparo. Antes de irte, te invito a quedarte unos minutos más en silencio, permitiendo que el Espíritu Santo complete en tu interior lo que empezó hoy. Si esta palabra tocó tu corazón, comparte en los comentarios cómo Dios ha hablado contigo o deja tu petición de oración. Estaré orando contigo y por ti. Si conoces a alguien que necesita esta esperanza, comparte este mensaje. Nunca sabes a quién puedes ayudar con una simple acción. Y si quieres recibir más enseñanzas y momentos de fe como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, juntos, seguiremos creciendo en intimidad con Dios, aprendiendo a confiar incluso en el silencio. No corras, no te adelantes. Deja que el Espíritu Santo termine lo que empezó. Espera, pero espera con esperanza. Descansa, pero descansa en fe. El silencio no es el final, es el preludio de lo que Dios está a punto de manifestar en tu vida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu mente y tu corazón. Que el Espíritu Santo te abrace en el silencio y te prepare para la victoria que viene. Y que cada día, aunque sea callado, sea una oportunidad para conocer a Dios más allá de las palabras. Así termina este encuentro, pero no termina el proceso. El silencio sigue siendo el lenguaje de los que aman de verdad. Y tú, amado, amada, estás en las mejores manos, las del Dios que convierte cada silencio en testimonio, cada espera en milagro y cada lágrima en semilla de gloria. Si has sentido que esta palabra habló a tu corazón, simplemente quédate un poco más en este silencio. Deja que el Espíritu Santo te ministre, te sane, te prepare, porque lo mejor está por venir, y lo que parece silencio es solo la antesala de una victoria divina.